Ya, chicos, muy buenas noches. Vamos a retomar la clase de hoy, justo en el último PDF que nos quedamos, justo en los ejercicios de entidad-relación. Vamos a ver para qué nos sirve Microsoft Access. Ya, entonces, en primer lugar, ¿qué es Access? Access podemos definir como una herramienta para la administración de bases de datos relacionadas. En su forma más simple, una base de datos es una colección de datos relacionada a un tema particular, a una lista de datos. Cuando se ejecuta una lista de direcciones, nombres, productos, se está generando una base de datos. De hecho, no es necesario usar un programa de base de datos para crear una. Se podría estar haciendo una lista como la que acabamos de mencionar, usando simplemente Excel, Word o incluso blog de notas. ¿Ya? ¿Qué es almacenar datos? Una base de datos almacena datos relacionales con un uso o propósito particular. Por ejemplo, una lista de recetas o los clientes de una empresa. También facilita las tareas de agregar, actualizar, organizar y eliminar datos. ¿Para qué me sirve el buscar datos? ¿Ya? Puede ubicarse un dato fácil y rápidamente. Por ejemplo, buscar los clientes de apellido Gómez que residan en la localidad cuyo código postal es 1200. Para eso nos sirve la parte de búsqueda de datos. Ahora, también podemos analizar e imprimir esa información. Se pueden realizar cálculos con los datos almacenados en la base de datos. Por ejemplo, calcular qué porcentaje de las ventajas totales fue realizado en la provincia de Chubut. ¿Ya? Entonces analiza esta información y de la cual una vez analizada podamos imprimirla. ¿Qué pasa con el manejo de datos? Una base de datos permite manejar con relatividad, facilidad, grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, cambiar el encargo de ventanas de todos los clientes de una zona. Es decir, el manejo nos puede ayudar única y exclusivamente a cambiar la parte que nosotros queramos de los datos. No es necesario cambiar toda la información, sino únicamente y específicamente la que nosotros queramos. En este caso es, por ejemplo, el encargado de ventas de los clientes de tal zona. Ahora, también podemos compartir esos datos. La mayoría de los programas de base de datos permiten que más usuarios accedan simultáneamente a los mismos datos. Los denominaremos base de datos multiusuarios. Los datos se impresan una sola vez de una forma determinada y luego pueden manipularse para extraer la información ordenada y seleccionada por múltiples criterios. Generalmente las bases de datos consisten en varios elementos. Una base de datos de Access puede contener 6 tipos diferentes de objetos. Algunos pueden ser utilizados siempre como las tablas, otras rara vez como los módulos. Tenemos aquí varios objetos y las descripciones de la misma. ¿Qué es una tabla? Las tablas almacenan los datos de la base de datos en filas, que se les conoce como registros, y en columnas, que se les registra como campos. Por ejemplo, una tabla podría contener los datos de los clientes y otra podría contener los pedidos realizados por estos clientes. Toda base de datos debe contener por lo menos una tabla donde almacenar la información. Todos los demás tipos de objetos son opcionales. Ahora, tal como lo vimos arriba, también existen las consultas, que son solicitudes determinadas de datos como si fueran preguntas que se van formulando a la base de datos. Por ejemplo, ver los clientes que residen en Santa Fe. Entonces, es una consulta previa y uniforme, única y de manera rápida porque yo solo quiero verificar cuáles son los clientes que residen en ese sector de Santa Fe. Ya, entonces no estoy pidiendo que me dé el nombre, la cédula, nada. Solo quiero saber qué cliente reside ahí, nada más. ¿Ya? En los formularios, tal como los formularios en un papel donde existen lugares preparados para cada dato, un formulario es una pantalla que permite ver los resultados de una consulta o ingresar los datos que se trabajan. ¿Ya? ¿Qué son los informes? Los informes permiten imprimir los datos de una base de datos o los resultados de una consulta. Ahora, ¿qué son los macros?
Las macros ayudan a realizar tareas rutinarias, automatizándolas en un solo comando. Por ejemplo, podría contribuirse una macro que automáticamente abra e imprima un informe, módulos. ¿Cuáles son los módulos o a qué referimos o qué llamamos módulos? Los módulos, como los macros, permiten automatizar tareas, pero usan un lenguaje de programación denominado Visual Basic. Los módulos son más potentes y complejos que los macros. Tenemos las páginas que convierten la tabla de formato HTML para páginas web. Y tenemos favoritos que almacenan accesos directos a objetos de base de datos. Ahora, ¿cómo hacemos el inicio a Access? Uno, primero hacemos clic en el botón de inicio. Dos, seleccionamos el grupo para desplegar las opciones. Tres, haga clic en el ítem Microsoft Access. Entonces voy, botón de inicio. Si usted no tiene aquí en la parte donde nos sale casi la mayoría de las aplicaciones que nosotros tenemos, programas que tenemos en nuestra computadora, entonces puede solo rápidamente escribir Access y le damos clic en Access, ¿ya? Entonces, si le ven, formalmente forma parte de Microsoft Word, Microsoft Office, perdón, entonces no es necesario descargar, ¿ya? Una vez inicializada la aplicación, se presenta un cuadro inicial. Claro, vamos a detectar que esta es una versión antigua. Si nosotros vemos en nuestra web normal, como con esta parte de base de datos en blanco, contactos, alumnos, administración de ventas, administración de tareas, inventario doméstico, el inicio nuevo y abrir. Ya, entonces aquí tengo, por ejemplo, unos ejercicios que los di en la mañana, entonces se me abrirá. A usted no les abrirá nada porque no tiene ningún documento aún que haya relacionado. Ahora, 4. Haga clic en el botón cancelar. La ventana de Access aparecerá vacía. ¿A qué diferencia de las restantes aplicaciones del paquete de Microsoft Office, que generalmente proporciona un área de trabajo en blanco para empezar? Access no puede realizar ninguna acción hasta que se abra o se cree una base de datos, lo que acabamos de ver. La mayoría de las veces se trabaja sobre una base de datos existente para que debería abrirla, ¿ya? Haga clic en el botón abrir de la barra, ¿ya? Entonces, nosotros no vamos a trabajar con una plantilla, lo vamos a hacer desde cero. Entonces, les dejo aquí la parte de los elementos de la pantalla donde tenemos el nombre de la aplicación, la barra de menú, la barra de herramientas, obviamente nuestra área de trabajo y el nombre de la base de datos. Más acá abajo tenemos la barra de herramientas descriptiva por cada cual para que lo utilizamos. Así como que una hoja en blanco sabemos que es una nueva base de datos, la carpetita es abrir una base de datos ya existente, tenemos el guardar, imprimir, el buscar, así como el recortar, el deshacer, el activar la opción de copiar formato, el pegar el contenido portal, propiedades del objeto, crear un nuevo objeto, etcétera. ¿Ya? Si nosotros vemos acá, vamos a crear una nueva base, ¿ya? Me va a pedir el nombre de la base, entonces voy a poner ejercicio 1, ¿ya? Como creo parece que tengo el mismo nombre, le voy a poner nocturno, ¿ya? Entonces automáticamente se nos despliega los elementos que nosotros acabamos de ver. Tenemos la barra de menú, la barra de inicio, tenemos aquí la pestaña de archivo, que volvemos acá, la pestaña de inicio, la de crear, la de datos externos, herramientas de base de datos, ayuda, campos de tablas y tablas. ¿Y qué deseas hacer en caso de alguna ayuda? Vamos a irle viendo de poco a poco estas pestañas para que nos van a ayudar a utilizar. Ya, hasta ahí ya tengo creado, miren la tabla número 1. Ahora, usted se va al otro formato que tiene que dice tipos de relaciones. Entonces va a abrir el PDF de tipos de relaciones. Ahora, aquí, si ustedes recuerdan, ya vimos un poquito sobre el tipo de relaciones que podemos existir, que era de uno a uno, uno a varios y varios a varios. Ahora, en una relación se hace coincidir los dos datos de los campos, de los dos campos claves. Ya, entonces deben coincidir los dos datos de los campos claves. Normalmente en un campo con el mismo nombre en ambas tablas. En la mayoría de los casos, estos campos coinciden, son la clave principal o la primary case, que ya lo vimos y saben ustedes que es necesaria y unívoca, es decir, para cada tabla.
que proporciona un identificador único para cada registro y una clave externa de la otra tabla. Por ejemplo, una tabla con la información sobre empleados puede relacionarse con otra que nos dé los datos a través de un campo común que podría ser la ID de empleados. Entonces, la parte de creación de relaciones ya está justo en la barra de herramientas, en la parte que dice relaciones. Entonces, justo aquí, parte de herramientas de base de datos, y miren, aquí tenemos el cuadrito de relaciones. Como no tengo ninguna tabla, obviamente no me va a dejar realizar las relaciones, ¿no? Entonces, solo es para que vayamos conociendo y trabajando. Ahora, crear todas las tablas, cerrar todas las tablas desde la pestaña de herramientas de base de datos, buscar la opción relaciones y darle clic. Ahora, nosotros vamos a trabajar. Ya. A ver, entonces primero nosotros vamos a trabajar con dos tablas. En primer lugar voy a cambiar de nombre, ¿ya? Voy a poner, miren, clic izquierdo encima de esta tablita número 1 que me aparece y le voy a poner vista de diseño. Y no quiero que se llame tabla 1, sino se va a llamar, voy a poner tabla alumnos, ¿ya? Tabla alumnos. Y automáticamente se me abre este campo, ¿ya? Donde me dice el nombre del campo, el tipo de dato y la descripción a la que yo quiera llamar. Ya, en este caso, por ejemplo, puede ser la ID, ¿ya? Puede ser la ID, que es el número de cédula, obviamente, de la persona. Y nosotros tenemos los tipos de datos como vimos. Tenemos un texto corto, un texto largo, un número grande. Tenemos fecha, hora, ¿ya? Entonces, texto corto puede ser un nombre, como puede ser un apellido, ¿ya? Texto largo vendría a ser una dirección, alguna descripción. Número, obviamente, está más que implícito, es un número. Voy a número grande cuando el número avanza más de los 64 caracteres, pero casi no se ocupa mucho, sin embargo, en nosotros ocuparemos número, nada más. Tenemos dos tipos de fecha, fecha, hora y fecha, hora y extendida, es decir, que tendrá alguna característica en especial, ¿ya? Tenemos la moneda, está más que implícito, obviamente, cuando hablamos de euros o de dólares o de bolivianos, etcétera. A eso se refiere la moneda. La autonumeración, ya como su nombre lo dice, es decir, ese campo va a tener una autonumeración, es decir, se va a llenar por sí solo como un código, es decir, mientras yo ingreso los datos, él me va a ir marcando ya si estamos en el registro 10, en el registro 20, ya no es necesario enumerar yo. A eso se refiere la autonumeración, ¿ya? Un dato cuando corresponda a sí y no, ¿ya? ¿Qué es el objeto OLE? El objeto OLE vienen a ser que puedo yo cargar archivos, fotos, puedo cargar un hipervínculo, un supervínculo. A eso se refiere el objeto OLE. Por ejemplo, puedo hacer una tabla de empleados y voy a crear un objeto OLE donde diga foto del empleado y ahí en la foto del empleado obviamente voy a cargar la foto del empleado, ¿ya? A pesar de que hay un campo llamado hipervínculo, también, vuelvo y repito, puedo mandarle en el objeto OLE, ¿ya? También datos adjuntos, sin embargo, el objeto OLE también hace la misma función, ¿ya? Calculado, si es que en alguna ocasión voy a hacer algo de un cálculo, perdón, de un grupo con otro o de un campo con otro. Y el asistente de búsqueda es en algo en específico que yo quiero que haga ese cálculo, ¿ya? Entonces, ahora el ID, que sería el número de cédula, obviamente yo lo voy a poner como número. No número grande, ¿por qué? Porque el número está suficiente. Si usted le ve la parte de acá abajo, tiene la parte general, donde dice tamaño del campo entero largo, ¿ya? Formato, lugares decimales automáticos, valor predeterminado 0, ¿ya? Entonces todo nos sale aquí tal cual. Si yo le quiero realizar algún cambio, puedo hacerlo. Digamos, yo quiero que tenga el formato, me invento, como con el guión, ¿ya? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el guión y 10, que es de la cédula. Entonces yo quiero que tenga ese formato, ¿ya? Pero si usted no necesita ningún formato en específico, lo puede dejar en blanco, ¿ya?
Voy a hacer otro campo que tenga su nombre. Mira, ¿ya? El nombre igual, texto corto, nada menos. Y aquí, miren, en texto corto también puedo cambiar. Dice que el tamaño del campo es de 255 palabras. No hay un nombre que tenga 255 palabras. Entonces, máximo le voy a poner que ese campo tenga un mínimo de 30 palabras. ¿Ya? Voy a poner el apellido. ¿Ya? Igual que sea de texto corto, con un máximo de 40 palabras. ¿Ya? Y voy a poner, por ejemplo, aquí la materia a la que pertenece. Materia. ¿Ya? Y en materia igual voy a mandar como texto corto. Puede ser uno de máximo de 60 palabras. ¿Ya? Y puedo poner el semestre al que pertenece o el curso al que pertenece. ¿Ya? Entonces, igual como texto corto y lo puedo dejar a lo mucho con unas 25. ¿Ya? Hasta ahí yo tengo la tabla número de alumnos. Ahora, si ustedes ven, ya ya viene por defecto, perdón, acá hay una llavecita que es la clave principal. Ahora, primero, antes de seleccionar, voy a deseleccionar para que vean, ya ninguna tiene la clave principal. Cuando yo voy a poner la clave principal en mi tabla, yo tengo que ver y recordar siempre la definición que nosotros vimos que tiene que ser unívoca, es decir, que tiene esa tabla que resaltar con eso. Es decir, yo no puedo ocupar el nombre como una clave principal porque en mi base de datos pueden haber 3 Paul, 3 Lourdes, nombres que se repitan. Entonces no va a ser una clave principal que me ayude a mí, al igual que los apellidos. En la materia obviamente se van a repetir y el curso igual, porque en el curso pueden haber 5 estudiantes de ese mismo curso o 10 y en la materia de la misma. Entonces, algo que le hace unívoco a la tabla es el ID, porque nadie más va a tener su mismo número de cédula. Ya, entonces a ese ID sí le pongo la clave principal. Aquí justo en diseño de tabla y dice clave principal. Si su programa está en inglés, debe decir primary case. Igual, le va a salir el dibujito que tiene aquí en la parte izquierda, que es como una llavecita. ¿Ya? Hasta ahí tengo mi primera tabla. Ahora, voy a crear otra tabla. Entonces voy a la pestañita crear tabla. Doy doble clic aquí, recuerde, vista de diseño, y esta tabla se va a llamar 12. ¿Ya? Igual, entonces, docente, igual puede tener un ID, ¿ya? Ahora, pero este ID quiero que sea autonumérico, porque no va a ser ID del número de cédula, sino va a ser un ID como un código que esté relacionado con ese profesor. Ese profesor también va a tener un nombre que sea de texto corto, va a tener un apellido de igual manera de texto corto y va a decir qué materia imparte. Ya puede ser este de texto largo, ya hasta ahí. Entonces tengo mi tabla alumno en mi tabla docente. Y lo mismo que la otra tabla. Voy a quitar la clave principal que ya suele venir en el primer campo. Pero entonces me pongo igual a analizar. No puede ser nombre igual porque muchos docentes tienen a veces los mismos nombres. Puede tener el mismo nombre, perdón, puede tener diferentes nombres, pero tal vez el mismo apellido, ¿ya? Entonces no va a marcar algo unívoco. Y de materia que imparte igual, porque él no puede ser el único que solo va a impartir matemáticas, puede haber otro que también imparta matemáticas, etcétera. Entonces no es una clave unívoca. El único que le va a ser unívoco es el ID del código del profesor, al que sí le voy a establecer como clave principal, ¿ya? Hasta ahí. Ahora, entonces voy a cerrar estas tablitas, guardar, sí, tengo la tablita de docente y la tablita de alumno. Voy a darle doble clic en la tablita de alumnos y si usted ve, se me abren los campos para poder yo llenar. Entonces voy a tener 3 registros, ¿ya? Realice 3 registros, ¿ya?
Entonces, el nombre, el apellido, la materia a la que pertenece, ya, el curso. Mm, Ya, otro más. Perla. Ya, entonces sigo llenando, proporcionando la información a mi base de datos. ¿Ya? Una vez hecha, pongo guardar, le cierro mi tablita de alumnos y voy a la tabla docentes donde ahora va a ver lo que pasa. Yo voy a poner el nombre de este docente, voy a decir que se llama José López. Y miren lo que pasa, automáticamente me da el número 1. Entonces yo ya no necesito ponerle un código. En la base de datos me va a dar por sí solo la autonumérica el código de ese profesor, ¿ya? Entonces, ¿qué materia imparte? Le voy a decir si imparte la materia de electricidad, ¿ya? Y por último otro, no me voy a decir. ¿Ya? Listo. Entonces tengo los tres registros, tanto en alumnos como en docentes. Lo mismo, guardo la información y cierro. Ahora voy a hacer lo que me decía mi PDF, a realizar la relación. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy, herramienta de datos, justo aquí relaciones. Y miren, tenemos alumno y docentes. Aquí se me va a desplegar absolutamente todas las tablas que yo las tenga, tal como lo vemos en este PDF que nos dice, mira, note que ten cuidado y no agregar más de una copia de la tabla, es decir, ten cuidado, solo agrega una sola vez. Podemos agregar las veces que sea necesario, entonces le pone como nota que solo verifiquemos que exista una tabla por cada uno, ¿ya? Y mira lo que dice. Ahora, vamos acá. Entonces voy a utilizar alumno agregar y docente agregar. Y gracias, tengo tanto esta tabla como la otra tabla. Ahora, yo me voy a poner a analizar. Si yo tengo la tabla alumnos y la tabla docentes, ¿qué tipo de relación tengo? ¿Será uno a varios o varios a varios? Uno a uno no puede ser, eh, porque un docente no puede tener solo un alumno y un alumno no puede tener un solo docente, porque el docente va a tener varios alumnos y los alumnos pueden tener varios docentes, entonces no es una relación uno a uno. Ahora, una relación uno a varios tampoco, la relación es de varios a varios, porque varios docentes tienen muchos alumnos y los alumnos tienen varios docentes. Entonces, arrastro hacia donde yo quiero hacer, a ver, ya miren, al arrastrar, arrastro el registro y pongo acá que se va a unir con el ID de ellos. Y miren, me dice, ¿tú vas a hacer la relación de IDs con IDs? Entonces, sí, yo lo voy a hacer y voy a crear. Y miren, me da la relación, ¿ya? Ya justamente, ya aquí ya me da la relación, miren. Y si ustedes observan, ¿ya? Aunque en chiquito, pero aquí tengo como una manito que tiene varios deditos, digámoslo así,
donde ahí mismo me especifica que es una relación de varios a varios. Pero también puedo tener un solo punto bien formado que me diga que es una relación de uno a uno. Entonces, así me dice, puede también que sea una relación de uno a uno, porque tú estás diciendo y está verificando algo que les va a identificar unívocamente a estos dos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Voy a mi PDF. Me dice, arrastra el campo que desea relacionar en una tabla de campo y relacionar en la otra. Entonces, lo que acabamos de hacer, y mire, y ahora dice, ahora a la hora de asociar, ten en cuenta esto. En la mayoría de casos se arrastra el campo clave principal mostrando en el texto en negrillas de una tabla a un campo similar, normalmente con el mismo nombre, denominado la clave externa de la otra tabla. Los campos relacionados no tienen que tener los mismos nombres, pero deben tener el mismo tipo de datos, con dos excepciones, como se explica en el punto 4, y deben contener el mismo tipo de información. Cuando los campos coinciden, son campos numéricos, deben tener el mismo valor de la propiedad tamaño de campo. Las dos excepciones a los dos tipos de datos coinciden son que pueden hacer coincidir un campo numérico con un campo numérico y ambos campos tienen la propiedad tamaños de campo establecida. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta ya, ciertas especificaciones que me brindan aquí. Entonces, esto miren es lo que acabamos de unir, ¿ya? Entonces, mira, indicar el tipo de relación, nosotros no lo vimos aquí, lo vamos a borrar para ver si nos da igual el tipo de relación. Entonces, vuelvo nuevamente a realizar. Y sí, miren, efectivamente me dice que con los datos que yo, perdón, con lo que yo estoy creando es una relación uno a uno, no varios a varios como nosotros le decíamos entonces. ¿Pero por qué? Por los campos que yo estoy agregando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque son unívocos. Obviamente van a ser uno a uno, porque eso le va a resaltar. Ahora, ¿qué pasaría si yo voy con el ID y voy con el nombre? ¿Ya? Miren ahí, la relación es uno a varios, obvio. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta. En este caso, le vamos a dejar como relación uno a uno con los ID. ¿Ya? Entonces, crear y se crea automáticamente. Ahora, seguimos nuestro PDF. Escoge si desean aplicar una integridad referencial y que cliquen el botón aceptar. Tome en cuenta que si el programa manda un mensaje de error es porque está ocurriendo algún fallo, como ejemplo que las tablas estén abiertas o que la información dentro de la tabla no coincida o esté mal escrita. En nuestro caso no hubo ningún inconveniente, se realizó el tipo de relación normal. Vuelvo y repito, miren acá hay el tipo de relaciones, cuando es una relación uno a varios, cuando es una relación de varios a varios y cuando es una relación de uno a uno, como ya lo vimos. ¿Ya? Entonces tenemos la integridad referencial. La integridad referencial son reglas que se establecen para asegurarse de que los datos se mantendrán correctamente relacionados una vez creada la relación. De modo general, estas reglas pueden resumirse en: no debe existir registros de tabla que no estén almacenados en la tabla principal, no borrar o modificar un registro de la tabla principal si tiene registros, relacionar con otra, no modificar el campo de la relación, sin hacerlo la principal. Para hacer estas reglas se cumplan, es necesario que el campo en el cual se basa la relación sea, se basa en la relación sea da principal o índice único en alguno de las tablas de la relación. Y que ambos campos sean el mismo tipo de datos. Cuando la clave principal sea autonumérica, ojo aquí, cuando la clave principal sea autonumérica, el campo relacionado debe ser un número y coincidir en ambos. En este caso, no tenemos problema porque tenemos un autonumérico, pero nuestra relación también tiene con el ID del alumno que es numérico. Entonces no nos dio ningún error. Ahora, hay dos opciones en la integridad referencial, tanto como actualizar en cascada a los campos relacionales, que relaciona actualizaciones automáticas en el campo relacionado de las tablas, y eliminar en cascada los registros relacionados. Cuando se elimina el registro de tabla principal, se elimina automáticamente los registros relacionados. ¿Ya? Entonces, aquí el ejemplo. ¿Ya? Y eliminar una relación, que ya lo vimos, hicimos la prueba para ver si es que nos daba el tipo de relación. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo voy a la búsqueda? Entonces, vamos acá a nuestro PDF, ¿ya? Y tenemos tipos de datos. Ya, aunque ya me adelanto un poquito, vamos a hacerlo algo breve aquí también, porque
También para que les quede un poquito mejor claro. ¿Ya? Entonces, tenemos el manejo de Access. Los datos que se introducen en una base de datos de Access ocupan celdas formadas por filas, que son los registros y columnas, que son campos, ya por esto como se hace en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, los datos deben tener ciertas características para que el programa los identifique y pueda relacionarse con ellos, operaciones y funciones de ordenación y filtración. En este caso, miren, tenemos un ejemplo de Juan, la edad 12 y la fecha. Entonces, Juan es un texto, ¿ya? Puede ser texto largo, texto corto. La edad es un número y la fecha es obviamente tipo de dato fecha. Entonces, ¿qué tipos de datos existen en Access? ¿Ya? Los datos que llevan campos de Access pueden ser diferentes datos o formatos. Es conveniente asignar correctamente desde la creación del tipo de datos que contendrá el campo. Y la longitud del mismo, punto muy importante que si se reserva son 100 espacios o caracteres para un dato que jamás pasará de 6 y los 44 restantes que serán despilfarrados en cada registro que se introduzca, ¿ya? Entonces, miren, tenemos un texto corto, textos, ¿ya? Que pueden contener características alfanuméricas y símbolos. Es más útil para los campos, ya que sirven tanto para direcciones, nombres, apellidos, etcétera, como para códigos postales, números de teléfonos y otros datos numéricos que no podrán ser utilizados para realizar cálculos. Y pueden ser hasta 255 caracteres. Ahora, ¿qué es un memo? Los datos alfanuméricos que se utiliza para hacer descripciones o reseñas largas de más de 250 características. El tipo de memo de Access 2007 ya permite el texto con formato enriquecido, es decir, párrafos con formato de texto como negrita, cursiva, etc. Puede llegar hasta los 13.999 caracteres ya escritos directamente ya en la tabla y 2 GB de almacenamiento cuando se introduce el texto mediante programación. Note el tamaño máximo de un archivo de base de datos de Office Access 2007, que es 2 GB. Tenemos la parte numérica, que solo permite la introducción de datos numéricos, enteros o fracciones, con los cuales se pueden relacionar cálculos o representar totales y subtotales. ¿Ya? Tenemos la fecha y hora, que lo acabamos de ver, que solo acepta datos de fecha y hora, obviamente, y cada valor almacena incluyendo un componente para la fecha. ¿De cuánto? Hasta 8 bits. ¿Ya? Tenemos la moneda, que también almacena 8 bytes. Y tenemos datos numéricos con formato de moneda que mantienen la cantidad de decimal de manera apropiada para el manejo de las cantidades. Añade el símbolo de moneda del país. Ya como les dije, pueden añadir sea euro, sea dólar, sea boliviano, etcétera, ¿ya? Y el autonumérico lo acabamos de manejar, sin embargo, es un dato que influye o incluye automáticamente en forma secuencial. Puede ser utilizando como clave única en caso de que no existiera una clave de otro tipo para el registro correspondiente, ya que solo existe un número para cada registro. Los campos autonuméricos pueden incrementar en un valor concreto o asignado aleatoriamente. Es decir, no quiero que comience desde el 1, quiero que comience en un 20. Desde el 125 y algo más, entonces me voy a la parte de la descripción, ¿no es cierto? Nosotros teníamos columnas, donde lo pusimos, pues anterior, ¿no? Entonces, antes de, voy acá, ya, entonces voy a mostrar, ¿dónde está? Voy a la pista de diseño, ya donde tú, miren, entonces autonumeración. Y aquí me dice el formato que quiero, entonces le digo, ¿sabes qué? No quiero que comiences en uno, quiero que comiences en tal número, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa con el sí o no? Ya el sí o no son valores booleanos, lógicos, verdaderos y falsos, true o false, como lo hemos visto. ¿Ya? Se utiliza para datos que solo pueden tener dos posibles valores, binarios, 0 y 1, nada más. Son respuestas. Objeto OLE, ¿qué es un objeto OLE? Objeto OLE como archivos, documentos elaborados o con aplicaciones que reconocen el protocolo de estándar OLED, Object, Late and Event. Sonidos, gráficos, textos y videos. Ya a eso se refiere. Entonces, les mencioné que sí puede ser una foto, un texto, un archivo, un sonido, ¿ya? Esto es el objeto. ¿Hasta cuándo
puede ser hasta 1 GB, sujeto a disponibilidad de la memoria RAM y el espacio en el disco, ¿no? Ahora, tenemos los datos adjuntos, que también almacenan archivos binarios que no se pueden leer con un editor de texto, como imágenes digitales y otros. Estos son los archivos adjuntos. Los hipervínculos, liga o vínculo hacia un archivo HTML o con una página web. Y el asistente para búsqueda, obviamente, que nos permite encontrar otros datos localizados en otra tabla. Ya eso es lo que yo les mencioné al principio de que ya comenzáramos a crear las tablas. Sin embargo, aquí está, para que si ustedes tienen alguna duda, vengan y digan, ah, ya, entonces, mi invento, mi dato pertenece a tal parte. ¿Ya? Ahora, tenemos la creación de tablas en clase, que es la que acabamos de hacer. Esta la va a subir hasta el día de mañana 12 de la noche. ¿Ya? Mañana 12 de la noche. Aquí. Entonces voy ahorita, mañana 12 de la noche. Editar ajustes. ¿Ya? Y va a tener hasta mañana 12 de la noche. Hoy estamos 24 y es hasta mañana 25 de enero del 2024 a partir de las 28 horas, 20 horas, perdón, hasta las 23. Ya, si ustedes se dan cuenta, hemos cumplido con nuestras actividades de la unidad 1, donde existe una pruebita. Esta prueba la van a dar el día viernes, va a estar habilitada todo el día viernes hasta las 24 horas para que puedan resolver esta prueba. Vamos, nuestra unidad 2, ¿ya? Entonces, les voy a habilitar nuestra unidad 2, ¿ya? Donde en nuestra unidad número 2 vamos a hablar, ¿ya? Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la base de datos, la introducción a MicroAccess, la creación de una base de datos en Access, una tablita simple que acabamos de hacer aquí, pero acá la vamos a hacer más. Tablas en Access y relaciones entre tablas. ¿Ya? Esto, entonces, les voy a dejar oculto, ¿ya? Y vamos a hacer una pequeña introducción a Microsoft Access. Nada más para que puedan trabajar lo que acabamos en clase, pueden subirlo hasta mañana, sin embargo, lo pueden hacer el día mismo y ya lo dejan subiendo. Ya, no se olvide la prueba, damos el día viernes, ya, va a estar habilitada en todo el día. De una vez déjenme deshabilito, me voy a editar. Entonces el día viernes es 26, ya, entonces temporalización para el día 26, ya, día 26. Y de enero tiene exactamente solo 30 minutos, es mucho. Voy a ponerle con todo ya los 50 minutos, ¿ya? De 8 a 23 horas, ¿ya? Entonces, bueno, lo puedo poner desde las 6 hasta las 23 horas con 30 minutos. Esto como va como calificación, obviamente como pruebas, ¿ya? Entonces, el día viernes se les va a habilitar ya el cuestionario, les voy a dejar que ya les aparezca en su plataforma. Ya, entonces ahora sí vamos a la unidad 2, que dice Introducción a la base de datos y Microsoft Access. Vamos a dar una pequeña intro a Microsoft Access y para que pueda relacionarse. ¿Ya? Entonces, este de aquí es un libro que yo le he cargado, un manual de Microsoft Access que tiene todo, desde lo que acabamos de ver, cómo crear una base de datos, hasta la barra de herramientas, de la barra de estado, la barra de menú, ya, absolutamente todo. Ya si algo por ahí quedó en duda, se viene, ¿cómo tenía que crear la base de datos? ¿Cómo cambio el nombre de la base de datos? ¿Ya? Todo tiene. Entonces, le he cargado más, es para que usted dé una lectura general si usted quiere proporcionarse un poquito más de información. No hay más que una pequeña introducción, que acá igual ya lo vimos, lo conocimos un poco mejor, ¿ya? Entonces, chicos, hasta
el día de hoy nos quedamos hasta ahí, ¿ya? Ya sabes que si tiene alguna duda, pregunta, me la puede hacer por el grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, no se olvide, hace la tablita de algunos docentes con su respectiva relación. Ah, ya. Me voy a adelantar un poquito. No, no voy a adelantar. Por favor, guardará esta tabla, esta base de datos, porque con esa em, vamos a trabajar con esa el día de mañana haciendo una consulta, ¿ya? Entonces, eso sí, guárdelo bien, aunque aparte de que tiene que subir a la plataforma, pues ya estamos que guardar, ¿ya? Entonces, esto todo por hoy, chicos. Cualquier novedad, duda, me la hacen saber y nos vemos el día de mañana.